que Jesús se elevó a los cielos. Homilía del Domingo de la Ascensión 2019. El hecho mismo de que Jesús dé término a su presencia entre sus apóstoles con un hecho trascendente como es la ascensión es un signo de que han sido considerados aptos y maduros para emprender el trabajo que se les ha encomendado. Por ello deben permanecer juntos un poco de tiempo más, haciendo entre ellos la reflexión de lo que ha pasado con sus vidas y sus personas, poder entender el mensaje del que ahora son emisarios y poder entender el envío al cual son llamados. Una semana más para recibir el último signo de Cristo, para que ellos estén plenos para emprender la obra a la que han sido llamados. La ascensión de Cristo es el momento mismo en que la gracia debe suplir a la presencia y a la enseñanza. Es por ello que cada sacramento trascendente del hombre debe tener ese periodo de preparación, de reflexión y de entendimiento para poder recibir y aceptar con profundidad aquello con que Dios revaloriza la vida personal y lo envía a dar testimonio de su presencia. El tiempo que falta para terminar los 50 días de Pascua deben servir al creyente para iniciar un periodo de apertura a la gracia divina, de reflexión de lo que Dios ha llenado en el corazón, alma y persona del creyente durante estos dos periodos de gracia singular que son la Cuaresma y la Pascua, que junto con la experiencia de la Semana Santa juntan un total de 100 días. Este periodo en que la vida del creyente toma un ritmo reflexivo, primero en su responsabilidad y posteriormente en su experiencia de Dios, debe servirle para prepararse a ser testimonio de fe en el cumplimiento de las promesas de Dios y vivir en el reino de Dios pese a las realidades materiales en que se hace presente. La Semana de la Ascensión le da un periodo de profundización, de aceptación, de asimilación y de transformación al creyente, que permite que se consolide toda la acción santificadora y se haga manifiesta la gracia dada por Dios en este tiempo singular, así poder iniciar el tiempo común con una actitud renovada, regenerada y gratificada por Dios. El ver a Cristo ascendiendo es entrar en conciencia de esa entrada en el templo de Dios, cuyas puertas se abren para cada bautizado, para entrar en comunicación real e íntima con el Padre, para poder tener seguridad de la intercesión personal y continua de Jesús. Ahora solo nos falta pasar este último tiempo esperando y abriéndonos a esa gracia sobre gracia que nos promete Jesús, como en su tiempo les prometió a sus discípulos. Ese envío personal y gratuito del Espíritu Santo, este periodo último del tiempo de gracia, es para prepararnos y dar espacio para los dones con los cuales construiremos y daremos testimonio del reino de Dios en nuestra realidad personal. Veamos también en la ascensión de Jesús el derribamiento de la muralla que nos impedía ir a casa del Padre, así poder tomar nuestra parte del reino y compartirla con aquellos que más lo necesitan. La ascensión de Cristo es ese puente de comunicación con el Padre Eterno y la segura intercesión de Cristo por nuestras necesidades y la continua presentación de su sacrificio como cuota de perdón para nuestra redención. Que los apóstoles y los discípulos dieron testimonio de esto. Nos llena de certidumbre de la validez de sus palabras, nos llena de seguridad del valor de su perdón, nos llena de la alegría del amor que nos manifiesta Dios al darnos a Jesús como testigo e intercesor nuestro.